Todos tenemos heridas, algunas son tan profundas que ni siquiera somos conscientes de ellas, pero ahí están, operando desde lo invisible, condicionando nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta lo que creemos merecer. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alma y en este video quiero hablarte acerca de las heridas de la infancia, porque muchas personas a veces cargamos con una o con varias, y aunque su origen está en los primeros años de vida, su impacto lo seguimos viendo hasta hoy. A veces se manifiestan como perfeccionismo, inseguridad, miedo al abandono, necesidad de aprobación o dificultad para poner límites. Hablar de este tema no es nada sencillo, pero es necesario. Entender nuestras heridas es una forma de darnos amor, de dejar de juzgarnos y comenzar a cuidarnos de verdad. No se trata de buscar culpables, sino de mirar hacia adentro con honestidad y con compasión. En lo personal he identificado algunas heridas en mí. A lo largo del tiempo he trabajado en mi herida de rechazo, mi herida de abandono y mi herida de injusticia. Y lo que he descubierto es que esas heridas, si no se reconocen, se transforman en formas de autoexigencia que parecen protegernos, pero en realidad nos alejan de lo que realmente queremos. Ahora voy a contarte un poco acerca de mi historia. Cuando tenía 13 años, mis papás tomaron la decisión de divorciarse. Eso fue totalmente un parteaguas en mi vida. Dejamos la casa donde yo había crecido. Recuerdo el último día ahí como uno de los más tristes. En ese momento yo sentía que todo lo que conocía se estaba derrumbando. Después de eso, nosotras nos quedamos a vivir con mi mamá y ya veíamos a mi papá los domingos. Pero algo dentro de mí comenzaba a sentirse extraño. Amo a mis padres, pero hoy comprendo que eran demasiado jóvenes para toda la responsabilidad que ellos cargaban en ese momento. Durante la adolescencia, las discusiones entre hermanos pues llega a ser algo común y obviamente nosotras no éramos la excepción. Recuerdo una vez que una de mis hermanas desconectó mi cargador para conectar el de ella y empezamos a discutir. En eso mi otra hermana se mete a la discusión y ya estábamos las tres discutiendo. En eso entra mi mamá a la habitación muy molesta por cómo nos estaba encontrando porque ya nos estábamos peleando fuerte. Y recuerdo que tomó una bolsa y empezó a guardar mis cosas sin preguntar cómo había sido la discusión o cómo había comenzado. En ese momento yo me sentí muy mal porque ella le marcó a mi papá para que fuera a buscarme. Eso me hacía sentir que había algo mal en mí, porque esto de que me fuera con mi papá pasó varias veces, pero lo que más me causaba todo esto era de que esta situación no pasaba con mis hermanas. Así ellas se portaran mal, mi mamá no tomaba esta misma decisión con ellas. Me hacía compararme muchísimo si a lo mejor a ellas las querían más que a mí o no lo sé. Aunque amaba estar con mi papá trabajaba mucho, casi siempre estaba muy ocupado. Y por otro lado, su pareja no era tan amable conmigo. La verdad nunca me llegué a sentir muy cómoda en esa casa. Yo no lo sabía en ese momento, pero esas situaciones estaban creando en mí una herida que afectaría mi forma de verme, de relacionarme y hasta de tomar decisiones. Más adelante, cuando mis hermanas se fueron a estudiar a la universidad, yo me quedé con mi mamá y en ese tiempo yo tuve demasiada libertad. Mis padres estaban, pero emocionalmente estaban ausentes. Y para mí era muy fácil buscar en la calle lo que no tenía en mi casa: atención, validación, ser vista. Desafortunadamente, cualquier persona que me hacía sentir importante, yo ahí estaba. Y así, sin darme cuenta, me fui desconectando cada vez de mí. Cuando terminé la preparatoria, mi papá quería que yo me fuera a estudiar a la ciudad donde estaban mis hermanas y a la misma universidad, pero una parte de mí se quería quedar. Mi mamá me apoyaba con esa idea, pero al final mi papá afortunadamente me convenció y me fui a estudiar a la universidad con mis hermanas. La parte que más me emocionaba de estudiar la universidad era de que iba a volver a vivir con mis hermanas. Y bueno, un día mi papá me llevó a la ciudad donde estaban mis hermanas, me inscribió y listo, comenzaba mi vida universitaria. En ese tiempo, cuando yo entré a la universidad, mi mamá decidió irse a vivir un tiempo a Chicago. Obviamente, pese a que estábamos estudiando en la universidad, hubieron fechas y momentos en los que mi mamá pues nos hizo falta. Y por otro lado, mi papá casi no iba a vernos. Hubo una racha como de 2 años, un poco más, en la que no vimos ni a mi papá ni a mi mamá. Solo éramos mis hermanas y yo. Navidades, cumpleaños y demás fechas importantes en la cual solo nos teníamos a nosotras. Otro momento que también me marcó mucho fue cuando fue mi graduación de la universidad. Yo soy la menor de mis hermanas, por ende ellas terminaron la universidad antes que yo. Y yo recuerdo que en sus graduaciones fueron de esos momentos que se sentían súper bonitos porque eran cuando estábamos los 5 juntos.
Eran esos momentos en los que mis papás se reunían por nosotras y yo la verdad disfruté muchísimo las graduaciones de mis hermanas. Cuando pasaban esos momentos yo me ilusionaba para cuando llegara mi momento, de que fuera un momento en el que iba a tener a mis papás juntos conmigo festejando un logro. Pero cuando llegó mi momento, las cosas no fueron igual. Desafortunadamente con una de mis hermanas yo estaba distanciada, mi otra hermana no recuerdo por qué no fue y mis papás tuvieron sus razones para no asistir. La verdad tuve la fortuna de tener a mis amigos y a mi pareja en ese momento conmigo, pero aún así me sentí muy sola ese día. Me pesaba ver a todos con su familia y pues yo con mis amigos, ¿no? Que al final agradezco muchísimo haberlos tenido, pero aún así sentía ese espacio vacío en mi corazón. Como ves, nuestras experiencias no solo afectan en el momento en el que ocurren, se quedan en el cuerpo, en la mente y en la forma en la que aprendemos a sobrevivir. Por eso sanar las heridas no es olvidar lo que pasó, sino dejar de vivir desde el dolor que lo generó. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestras heridas, actuamos desde ellas. Por ejemplo, si tienes una herida de rechazo, probablemente te cueste poner límites por miedo a que te vayan a rechazar o te dejen de querer. Si tienes una herida de abandono, probablemente siempre quieras estar disponible para los demás porque tengas miedo a que te dejen solo. Si tienes una herida de injusticia, probablemente te exiges demasiado, buscando la validación mediante tus logros. Si tienes una herida de traición, probablemente te cueste confiar y por eso mismo prefieras hacer las cosas tú solo. Si tienes una herida de humillación, probablemente te dé vergüenza pedir ayuda o decir qué es lo que tú necesitas. Sanar es un proceso, a veces lento, a veces incómodo, pero vale la pena. Porque cuando empezamos a ver nuestras heridas con compasión, dejamos de vivir desde la reacción y comenzamos a vivir desde el amor. ¿Cómo se manifiesta en la vida adulta? Dificultad para poner límites por miedo al rechazo. En mi caso, muchas veces dije que sí cuando en el fondo quería decir que no. Necesidad constante de aprobación. También solía ser la buena onda para encajar en los grupos. Comparaciones frecuentes con los demás. Me comparaba mucho y al final eso solo me hacía sentir menos. Terminaba diciéndome cosas como eso no es para mí. Cambios de tu personalidad dependiendo con quién estés. En mi caso sí llegué a guardarme mi opinión o lo que yo creía realmente con tal de no decir algo que fuera contrario a las personas con las que yo estaba. En pocas palabras, prefería callarme para no crear un conflicto. Ansiedad al tomar decisiones por falta de confianza en ti. Tomar una decisión me era muy complicado, porque cuando finalmente tomaba la decisión, después lo repensaba muchísimo. Por ejemplo, cuando entré a estudiar a la universidad, primero entré estudiando Ciencias de la Comunicación, después Administración de Empresas, después me cambié a Cosmetología, hasta que finalmente pasé a Asesoría de Imagen, que justo fue la carrera que terminé y con la cual me siento identificada. Pero me costó muchísimo llegar a ese punto. Sensación de no tener una identidad clara. Esa sensación me persiguió por muchos años. No era algo que yo externara, pero siempre lo sentía. Me costaba saber quién era yo realmente, qué me gustaba, qué pensaba yo, fuera de la expectativa de los demás. ¿Cómo empecé a reconocer estas heridas? Todo comenzó cuando comencé a observar mis reacciones. ¿Por qué me dolía tanto que alguien no respondiera un mensaje? ¿Por qué sentía culpa al decir que no, así fueran cosas tan pequeñas? ¿Por qué necesitaba hacerme chiquita para que otros no se incomodaran? Y bueno, comencé a cuestionarme si todo eso venía de mí o si era algo que había aprendido para sobrevivir. Ahí fue cuando entendí que muchas veces no vivía desde lo que yo quería, sino desde lo que pensaba que los demás esperaban de mí. Me cansé de fingir estar bien para no incomodar, de decir que sí cuando quería decir que no, de cargar con un disfraz para sentir que merecía estar. ¿Cómo empiezo a sanar? Reconociendo que existe, no para victimizarte, sino para comprenderte desde la compasión, cuestionándote las creencias que formaste sobre ti misma, aprendiendo a darte lo que necesitabas, atención, amor, validación, tratándote con ternura y no con juicio, recordando que no fue tu culpa y que puedes elegir un camino para ti. Sanar es volver a ti. Y si tú también te has sentido así, confundido, no estás solo, hay un camino y aunque a veces duela, hay mucha luz del otro lado. ¿Qué me ha ayudado a sanar? Principalmente ir a terapia y ponerle nombre a lo que sentía, escribir cómo me sentía realmente.
sin filtro. Aquí te puedo ayudar a tener un diario, reconectar con mi niña interior, preguntarle qué necesita, qué le duele, rodearme de personas que no me juzgan si cambio, si dudo o si me equivoco. Aprender a tomar decisiones desde el amor y no desde el miedo. Y sobre todo, darme permiso de ser yo, sin molde, sin máscara, sin miedo. En este punto quiero decirte que la lectura ha sido un gran aliado en este proceso para mí. Y por ello mismo te recomiendo el libro de Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Algo que me ayudó en mi proceso fue comprender que mis padres, al igual que yo, lo están haciendo por primera vez. Y muchas veces cargan con heridas que ellos tampoco supieron sanar. Así que te invito a que seas amable con tus padres. Te ayudará a tener una relación más sana con ellos. También recuerda que todos tenemos circunstancias diferentes. Hay madres que han tenido que asumir el rol de padre o viceversa. Cada historia es única y reconocerlo también es parte del proceso de sanar. Ser adultos nos da la oportunidad de tomar las riendas de nuestra vida. Ya no se trata de lo que hicieron o dejaron de hacer por nosotros, sino de lo que ahora nosotros podemos construir. Y en ese camino, aunque duela, también hay libertad, porque somos nosotros quienes podemos elegir sanar, cambiar y crear algo distinto. Y bueno, antes de despedirme, quiero dedicar este video con mucho cariño a mis padres y a mis hermanas, decirles que muchas gracias por ser mis mejores maestros de vida y que sin duda los elegiría en esta y en todas mis vidas. Y un día menos para estar juntos. Los amo. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video. Si te sentiste identificado con algo de lo que conté, me encantaría leerte en los comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en mi siguiente video. Adiós.